Era domingo, uno como cualquier otro en Madrid. Mi madre, Carmen, había insistido en que nos reuniéramos todos para una cena formal, algo que solía reservar para ocasiones especiales, o, como había aprendido con los años, para anunciar algo que arrojaría a toda la familia al caos. El pesado silencio alrededor de la mesa decía más que las palabras. El piso en Malasaña donde crecí seguía igual. Las mismas cortinas de encaje que mi abuela había cosido, el mismo olor a tomillo y ajo, las mismas miradas incómodas cuando yo entraba en una habitación. Mi hermano Javier jugaba nerviosamente con su servilleta mientras mi padre, un hombre que siempre había preferido el silencio a enfrentarse a mi madre, miraba fijamente su copa de Rioja como si contuviera respuestas. ¿A qué viene tanto misterio, mamá?, pregunté después de 10 minutos de comentarios sobre el tiempo y la vecina del tercero. Siempre fui la única que se atrevía a romper sus silencios calculados. Mi madre alisó su blusa con esas manos que habían envejecido demasiado para sus 60 años. Manos que nunca me acariciaron como lo hacían con mi hermano. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó en el centro de la mesa con la solemnidad de quien coloca una bomba. «Es mi testamento», anunció con voz cortante. «Lo he modificado». Sentí cómo el estómago se me encogía. No por el dinero. Hacía tiempo que había aprendido a no esperar nada de ella, sino por la humillación pública que sabía que vendría. «Elena», dijo mirándome directamente, «no recibirás ni un céntimo de mí, vaga desgraciada». Lo dijo como si los años que pasé cuidándola cuando nadie más quería, como si las noches sin dormir durante su enfermedad, como si todo lo que había sacrificado no significara nada. La habitación se congeló. El tenedor de Javier quedó suspendido en el aire. Mi padre carraspeó, pero no dijo nada, como siempre. Yo solo la miré, con el corazón martilleando en mi pecho, pero mi cara no me traicionó. Sonreí. Una sonrisa calmada y silenciosa, de esas que siempre la asustaban un poco. «Está bien», dije, colocando suavemente mi tenedor y cuchillo en el plato. La paella apenas tocada, el vino apenas bebido. «Entonces no esperes ni un céntimo de mí». Me levanté despacio. Sentí los ojos de todos sobre mí, especialmente los de mi madre, que pasaron de triunfantes a confusos. Había esperado lágrimas, súplicas, una escena. Siempre disfrutaba verme rota. Pero ya no había nada en mí que pudiera romper. «Elena, no seas dramática», comenzó mi padre, finalmente encontrando su voz. «Demasiado tarde, como siempre». «No soy dramática, papá. Soy realista», respondí, y la calma en mi voz pareció sorprenderlos más que si hubiera gritado. Mi madre soltó una risa corta y amarga. «¿Qué vas a hacer tú por nosotros, si apenas puedes cuidarte a ti misma?» En ese momento podría haberle dicho la verdad. Podría haberle contado sobre las transferencias mensuales que hacía a su cuenta, sobre cómo pagaba secretamente la hipoteca de la casa, sobre el seguro médico privado que contraté a su nombre cuando le diagnosticaron artritis. Pero, ¿para qué? Algunas personas solo aprenden cuando pierden algo. «Ya veremos, mamá», fue todo lo que dije. Caminé hacia el recibidor sintiendo cómo mis rodillas amenazaban con fallarme, pero mantuve la espalda recta. Tomé mi abrigo y mi bolso. Escuché a Javier llamarme, pero no me detuve. Las escaleras del edificio antiguo crujieron bajo mis pies, un sonido familiar que había acompañado cada escapada, cada regreso, cada momento importante de mi vida. Al salir a la calle, el aire frío de noviembre me golpeó la cara. Madrid brillaba con las primeras luces navideñas, demasiado tempranas como cada año. Mis manos temblaban cuando saqué el móvil, pero no dejé que lo vieran. No volví la vista atrás. Esa noche, en mi pequeño apartamento en Lavapiés, lloré hasta quedarme dormida. No por el dinero, sino por la niña que una vez fui, la que nunca dejó de intentar ganarse el amor de una mujer que no sabía darlo. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol entró por mi ventana iluminando mis libros y mis plantas, algo había cambiado dentro de mí. Una puerta se había cerrado, y aunque dolía, sentí un extraño alivio. Llamé a mi jefa en la editorial y pedí una semana libre. Luego apagué el móvil y me senté a escribir. No más excusas, no más esperar reconocimiento, no más poner mi vida en pausa por personas que nunca me vieron realmente. Era hora de vivir por y para mí. Lo que no sabía entonces era que apenas una semana después,
Mi teléfono comenzaría a sonar sin parar, que mi familia descubriría, de la peor manera posible, quién había estado realmente sosteniendo los hilos todo este tiempo, que la vida les daría una lección que yo nunca pude enseñarles. Pero esa mañana, todo lo que sabía era que por primera vez en 32 años, podía respirar sin sentir el peso de sus expectativas sobre mis hombros. Y eso, a pesar del dolor, se sentía como libertad. Crecer bajo el techo de mi madre fue como ser una sombra atrapada en plena luz del día, siempre visible, nunca vista. Carmen tenía una manera especial de alabar a mi hermano Javier por respirar mientras me castigaba a mí por soñar. Cuando le conté que quería ser escritora, se rió con esa risa suya que cortaba como cuchillo. Cuando conseguí una beca para estudiar filología en la Complutense, torció el gesto como si le hubiera mostrado algo desagradable. «Las letras no dan de comer, Elena», me decía mientras acariciaba el pelo de Javier, quien había abandonado 2 carreras pero seguía siendo su orgullo. «Deberías buscar algo práctico, como tu padre». Mi padre, contador en una empresa de seguros, llevaba 30 años archivando papeles y sueños ajenos. Cada arruga en su frente me parecía una advertencia silenciosa. Así terminas cuando dejas que otros decidan por ti. No siempre fue cruel. Hubo momentos, especialmente cuando era pequeña, en los que vi destellos de calidez en mi madre. Una taza de chocolate caliente dejada fuera de mi puerta después de una pesadilla, o una mano acariciando brevemente mi pelo mientras dormía. Pero esos momentos eran raros, y a medida que crecía, desaparecieron por completo. Ella quería que fuera obediente, pequeña, agradecida. Me convertí en algo completamente diferente. A los 18 años, comencé a trabajar como correctora freelance para una editorial pequeña. A los 20, ya tenía 3 trabajos, por las mañanas en una librería del barrio, por las tardes como correctora, y los fines de semana dando clases particulares de lengua. Dormía 4 horas diarias, pero guardaba cada euro. No salía de fiesta como mis compañeras de universidad. No me derrumbé cuando mi primer amor me dejó por ser demasiado seria. No me di el lujo de romperme. «Esa niña es rara», escuché una vez decir a mi tía Lola. «Nunca sonríe, nunca llora. Es como si estuviera vacía por dentro». No estaba vacía. Estaba llena de palabras, historias y planes que no compartía con nadie. Construí una vida fuera de su alcance, pieza por pieza, ladrillo a ladrillo, como quien construye un refugio antiaéreo esperando el próximo bombardeo. Madrid me ofreció anonimato y posibilidades. En la universidad, me sentaba en la primera fila, absorbiendo cada palabra, cada teoría, cada técnica literaria como si fueran gotas de agua en un desierto. Mis profesores notaron mi hambre. «Tienes madera de escritora», me dijo mi profesor de narrativa contemporánea después de leer mi primer relato, «pero escribes como quien tiene miedo de ser descubierta». Tenía razón. Incluso en mis escritos, me escondía. Mis personajes eran valientes, decididos, confrontaban a sus demonios. Mientras tanto, yo seguía volviendo a cenar cada domingo a casa de mis padres, agachando la cabeza ante los comentarios de mi madre, manteniendo la paz a costa de mi dignidad. Fue durante mi 3er año de universidad cuando todo cambió. Mi madre fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad que rápidamente comenzó a deformar sus manos, esas manos que tanto me habían negado afecto. La seguridad social cubría lo básico, pero los tratamientos más avanzados, los que realmente podrían mejorar su calidad de vida, eran caros. Una noche, la encontré llorando en la cocina, mirando sus manos como si fueran traidoras. «¿Qué voy a hacer ahora?», susurró, sin saber que yo la escuchaba. «¿Cómo vamos a pagarlo todo?». Mi padre ganaba apenas suficiente. Javier estaba desempleado, viviendo aún bajo su techo a los 27 años. Y yo tenía ahorros. Ahorros destinados a un máster en Estados Unidos, a independizarme, a comenzar mi propia vida. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas aunque ellos no lo supieran. Contraté un seguro privado a nombre de mi madre, usando una dirección de correo electrónico que ella nunca revisaría. Comencé a hacer transferencias mensuales a una cuenta que mi padre apenas controlaba, pequeñas sumas que pasaban desapercibidas pero que sumadas cubrían medicamentos, tratamientos, incluso la fisioterapia semanal, que mi madre pensaba que estaba subvencionada. Cuando la crisis inmobiliaria golpeó España, y mi padre estuvo a punto de perder su trabajo,
Comencé a pagar también parte de la hipoteca. Inventé una historia sobre una editorial que me había contratado con un salario decente para justificar que pudiera permitirme vivir sola mientras despilfarraba mi dinero. La verdad era que vivía en un apartamento minúsculo, comía comida barata y trabajaba hasta caer exhausta cada noche. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque, a pesar de todo, eran mi familia. Y quizás, en algún rincón de mi corazón que no quería examinar demasiado, esperaba que algún día mi madre me mirara como miraba a Javier. Durante 6 años mantuve esta doble vida. Mientras mi carrera como editora despegaba lentamente, mientras publicaba mis primeros relatos bajo un seudónimo, mientras construía una reputación en el mundo literario madrileño, seguía siendo la decepción en mi casa, la que nunca había logrado nada importante, la que desperdiciaba su tiempo con cuentos. La ironía no se me escapaba. Cada vez que mi madre menospreciaba mi trabajo, cada vez que mi padre suspiraba con preocupación sobre mi futuro, cada vez que Javier me miraba con esa mezcla de pena y superioridad, yo sabía que sin mí, su cómoda existencia se derrumbaría como un castillo de naipes. Nunca planeé decírselo. Nunca quise usar mi ayuda como moneda de cambio. Era mi decisión, mi sacrificio, y lo hacía en mis propios términos. Pero cuando mi madre dejó caer ese testamento sobre la mesa, cuando me llamó vaga, mientras su tratamiento más reciente había sido pagado con mi último adelanto editorial, algo se rompió dentro de mí. No fue ira lo que sentí al levantarme de esa mesa. Fue claridad. Por fin vi lo que había tardado años en aceptar, que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente, que el problema nunca había sido yo, sino ella, y la dinámica enferma que habíamos creado juntas. Así que cuando cerré la puerta de su apartamento esa noche de domingo, no estaba abandonándolos. Estaba, por primera vez, eligiéndome a mí misma. Y aunque mis manos temblaban al llegar a mi pequeño refugio en Lavapiés, aunque mis ojos ardían con lágrimas no derramadas, aunque mi estómago se retorcía con una mezcla de culpa y liberación, sabía que había tomado la decisión correcta. Las llamadas comenzaron exactamente 5 días después. 5 días en los que me sumergí en mi trabajo, en mis palabras, en el silencio reconfortante de mi apartamento. 5 días en los que dormí mejor de lo que había dormido en años, como si mi cuerpo por fin entendiera que estaba a salvo. La primera fue de Javier. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible a través del teléfono. Elena, escucha, sé que las cosas se pusieron raras el domingo, pero mamá ha estado actuando extraño desde que te fuiste. No deja de llorar. ¿Podrías pasarte por casa? No respondí inmediatamente. Una parte de mí quería correr hacia allá, como siempre había hecho. La otra parte, la nueva Elena que estaba aprendiendo a protegerse, permaneció en silencio. «Elena, ¿sigues ahí?» «Estoy aquí», dije finalmente, «pero no puedo ir ahora mismo. Tengo trabajo». «¿Trabajo?» La incredulidad en su voz me dolió más de lo que esperaba. ¿Qué trabajo es más importante que tu familia? Quise decirle muchas cosas. Que mi trabajo había mantenido un techo sobre su cabeza durante años, que mi trabajo había pagado los medicamentos que aliviaban el dolor de nuestra madre, que mientras él saltaba de empleo en empleo, quejándose de jefes que no valoraban su potencial, yo había estado sosteniendo silenciosamente todo el edificio familiar que ahora amenazaba con derrumbarse. «Mi trabajo», dije simplemente. «Te llamaré en unos días». No lo hice. Las siguientes llamadas fueron de mi padre. Su voz, normalmente monótona y resignada, tenía un tono de urgencia que nunca había escuchado antes. «Elena, cariño, necesito que vengas. Tu madre no está bien. Y hay problemas». «¿Qué tipo de problemas, papá?» Un silencio largo, incómodo. Podía imaginarle pasándose la mano por el pelo canoso, como hacía siempre que estaba nervioso. «Económicos», admitió finalmente, la palabra apenas audible. «Han llegado cartas del banco y del seguro médico, y no entiendo. Parece que hay pagos que no se han realizado. Pero yo pensaba...». Dejé que su voz se apagara en la distancia. Era cruel, quizás, pero necesario. Necesitaban entender que las cosas que damos por sentadas a menudo dependen de personas a las que no valoramos lo suficiente. «Hablaré con una asistente social»,
dije, manteniendo mi voz neutra. Les enviaré sus datos. Podrán ayudaros. Mi tía Lola fue la siguiente. Su voz acusatoria, repitiendo las mismas frases que había escuchado toda mi vida. Siempre has sido tan egoísta, Elena. Tu madre te dio la vida. ¿Y así es como le pagas? ¿Abandonándola cuando más te necesita? Era la misma tía que nunca notó las ojeras bajo mis ojos, las manos agrietadas de trabajar, la forma en que me quedaba hasta tarde ayudando a mi madre con la fisioterapia, mientras ella se iba a su casa después de tomar café y criticar. No la he abandonado, tía. Solo he dejado de ser invisible. Las llamadas se volvieron más desesperadas con el paso de los días. Mensajes de voz, mensajes de texto, incluso un email de mi padre preguntándome si sabía algo sobre pagos automáticos, a cuentas que él desconocía. Lo que había sucedido era simple. Sin mí, el sistema que había estado sosteniendo en silencio empezó a desmoronarse. El banco envió avisos sobre la hipoteca. El seguro médico canceló su cobertura. Las citas médicas se perdieron porque no había nadie que organizara el calendario, que recordara las fechas, que coordinara con los especialistas. No tenían idea de cuánto de su estabilidad había dependido de la hija a la que llamaban vaga. Una tarde, mientras revisaba manuscritos en mi pequeña oficina en la editorial, recibí la llamada que sabía que eventualmente llegaría. Mi madre. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonaba quebrada al otro lado de la línea. «Elena», dijo, y en esa única palabra escuché lo que nunca había oído antes. Vulnerabilidad. «Necesito hablar contigo. Ha ocurrido algo». Me tomé mi tiempo para responder. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, que sintiera por una vez lo que era esperar el reconocimiento de alguien que tiene el poder de negártelo. «Estoy ocupada ahora», dije finalmente. «Puedo pasar el domingo». «¿El domingo?» Su voz subió una octava. «Pero Elena, es urgente. No entiendo qué está pasando con las cartas del banco, y tu padre dice que hay pagos que tú...». «El domingo», repetí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «A la hora de la cena». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Una parte de mí se sentía culpable, pero otra parte, una parte que estaba aprendiendo a escuchar, sentía una extraña sensación de poder. No el poder que viene de controlar o manipular a otros, sino el que nace de establecer límites saludables, de valorarse a una misma lo suficiente como para decir no. Durante esa semana, mientras mi familia se enfrentaba a las consecuencias de haberme dado por sentada durante tanto tiempo, yo experimentaba una libertad que nunca había conocido. Acepté una oferta para editar una nueva colección de ficción contemporánea. Envié un relato a un concurso literario importante. Empecé a salir con compañeros de trabajo después de las horas de oficina, descubriendo que podía mantener conversaciones que no giraban alrededor de las necesidades de otros. Una noche, en un pequeño bar de Malasaña, una colega editora me presentó a Pablo, un traductor literario de ojos amables y risa fácil. Hablamos de García Márquez y de Cortázar, de cómo algunas palabras son imposibles de traducir porque contienen mundos enteros. No le conté sobre mi familia. No me definí a través de mi dolor. Por primera vez, fui simplemente Elena, editora, escritora en ciernes, mujer que disfrutaba de una copa de vino y una buena conversación. «Tienes una forma muy particular de escuchar», me dijo mientras caminábamos bajo las farolas de la Gran Vía, como si estuvieras guardando cada palabra para examinarla más tarde. Sonreí, pensando en cuántas palabras había guardado a lo largo de los años, cuántas conversaciones había analizado buscando aprobación, buscando pistas sobre cómo ser suficiente. «Es la deformación profesional», respondí, siempre buscando la historia detrás de la historia. Me preguntó si podía volver a verme. Dije que sí, sorprendida por lo fácil que resultaba tomar decisiones cuando solo tenía que considerar mis propios deseos. El domingo llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. Jeans oscuros, una blusa sencilla pero elegante, botines de tacón bajo. Ropa cómoda, pero que transmitía una seguridad que estaba empezando a sentir genuinamente. Me maquillé ligeramente, más por mí que por ellos. Me puse un perfume que mi madre nunca había olido, una fragancia que había comprado con mi primer adelanto editorial y que guardaba para ocasiones especiales. En el metro hacia el apartamento familiar, repasé mentalmente lo que diría, lo que no diría. No iba con ánimo de venganza.
No quería humillarles como ellos me habían humillado tantas veces. Solo quería claridad, verdad, y quizás, aunque me costaba admitirlo, una disculpa. Al salir de la estación de Argüelles, sentí vibrar mi teléfono. Era un mensaje de Pablo. Suerte hoy. Recuerda que pase lo que pase, tus palabras tienen valor. Le había contado brevemente sobre la reunión familiar, sin entrar en detalles. Había entendido lo suficiente para ofrecerme su apoyo sin preguntas. Guardé el teléfono con una pequeña sonrisa. Mientras subía las escaleras del edificio familiar, los escalones crujiendo bajo mis pies como siempre, sentí una extraña mezcla de emociones. No era odio, no era amor, era algo más complejo. El reconocimiento de que las personas que más pueden herirnos son también las que nos formaron, para bien o para mal. Al llegar al rellano, respiré profundamente antes de tocar el timbre. Lo que me esperaba al otro lado de esa puerta no era solo una confrontación familiar. Era el final de una vida vivida en las sombras y el comienzo de otra bajo la luz. Mi luz, la que siempre había tenido dentro, pero que nunca me habían permitido, o me había permitido, brillar. Cuando finalmente volví a entrar en aquella casa, fue como si las paredes exhalasen. La puerta me la abrió mi padre, con aspecto agotado y un gesto de alivio tan evidente que por un momento sentí una punzada de culpa. El apartamento olía diferente, a papeles viejos, a medicinas y a ese extraño olor que tienen los espacios cuando nadie se ocupa realmente de ellos. «Has venido», murmuró mi padre, como si no pudiera creerlo. «Tu madre está en el salón». El pasillo que conducía al salón parecía más largo de lo que recordaba. Las fotografías familiares seguían en las mismas posiciones. Mi hermano con su toga de graduación, aunque nunca terminó la carrera. Mis padres en su 20º aniversario. Una foto mía de pequeña, la única donde aparecía sola, cuando gané aquel concurso de redacción del colegio. El salón estaba igual pero diferente. Los mismos muebles, el mismo sofá de terciopelo verde que mi madre había protegido con tanto celo durante años. Pero ahora había papeles por todas partes. Facturas, cartas del banco, recetas médicas. El caos que yo había mantenido a raya durante tanto tiempo había reclamado su territorio con sorprendente rapidez. Y allí estaba ella, mi madre, Carmen, sentada en su sillón favorito, pero parecía más pequeña, más vieja. Su orgullo se había quebrado en pequeños trozos afilados que ahora intentaba esconder bajo la alfombra de su dignidad. «Elena», dijo, y su voz carecía de la autoridad que siempre había utilizado conmigo. «Gracias por venir». Me senté frente a ella, en el borde del sofá. No quería hundirme en la comodidad. No quería sentirme como en casa. Este ya no era mi refugio, ni mi campo de batalla. Javier apareció desde la cocina con una bandeja de café. Su mirada oscilaba entre nosotras, como un árbitro esperando el inicio de un combate que no está seguro de poder controlar. «Te he preparado cortado, como te gusta», dijo, ofreciéndome una taza que acepté sin probarla. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Esta vez no iba a ser yo quien lo rompiera. Durante años había llenado los espacios vacíos, había suavizado las asperezas, había sido el puente sobre aguas turbulentas. Ahora les tocaba a ellos. «No entendemos qué está pasando», comenzó mi padre, señalando los papeles. «El banco dice que hay pagos que han dejado de recibirse. El seguro médico de tu madre se ha cancelado. Y hay recibos a tu nombre que no sabíamos que existían». Mi madre, que había estado mirando sus manos, levantó la vista. «No sabía», susurró. «Todos estos años pensé que estaba simplemente a la deriva». Sus manos, deformadas por la artritis, temblaban mientras me entregaba un sobre. Lo reconocí inmediatamente. Era una carta que le había escrito años atrás, cuando conseguí mi primer trabajo en la editorial. Una carta donde le contaba mis sueños, mis miedos, mi deseo de que se sintiera orgullosa de mí. Una carta que nunca había abierto. Seguía sellada. La miré, el sobre arrugado entre nosotras como un tratado de paz sin firmar. «¿Por qué me la devuelves ahora?» «Porque nunca la leí», admitió, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez en mi vida adulta. «Y ahora quiero saber qué decía». Negué con la cabeza. «Es demasiado tarde para esa carta, pero no para la verdad». No grité, no lloré, simplemente me senté,
y expliqué todo lo que había hecho por ellos, cada sacrificio, cada acto silencioso de amor. Les mostré los recibos del seguro médico, las transferencias bancarias para la hipoteca, los pagos de tratamientos que ellos creían cubiertos por alguna misteriosa subvención pública. Mi padre palideció con cada revelación. Javier se hundió en el sofá, la taza de café olvidada entre sus manos. Mi madre no apartó la mirada ni una sola vez, como si estuviera viendo a una completa desconocida sentada frente a ella. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó finalmente mi padre. «¿Habría cambiado algo si lo hubiera hecho?», respondí. «¿Habríais empezado a verme de manera diferente? ¿O simplemente habríais dado por sentado que era mi obligación?». Nadie respondió. La respuesta flotaba en el aire, tan clara que no necesitaba palabras. «Lo hice porque elegí hacerlo», continué. «No porque estuviera esperando una recompensa, y ciertamente no porque lo merecierais. Pero ahora estoy eligiendo algo diferente. Estoy eligiéndome a mí misma». Mi madre se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de confusión y algo más. ¿Miedo? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que ya no voy a financiar esta familia. He cancelado las transferencias, los pagos automáticos, todo. Vosotros sois adultos. Arregladlo. «Pero no podemos permitirnos», comenzó Javier. «No es mi problema», le interrumpí, sorprendida por la firmeza de mi voz. «Tienes 33 años, Javier. Es hora de que encuentres la manera». Se hizo un silencio tenso. Mi madre se enjugó una lágrima furtiva. «Nunca pensé», comenzó, pero su voz se quebró. «Ese es el problema, mamá. Nunca pensaste en mí. Me viste como querías verme, no como realmente era». Saqué de mi bolso una carpeta con documentos. «Aquí hay información sobre asistencia social, opciones para refinanciar la hipoteca y programas de ayuda para pacientes con artritis. También he incluido contactos de agencias de empleo que podrían ayudar a Javier». Mi padre tomó la carpeta como si fuera una tabla de salvación. «Gracias, Elena. Esto es muy considerado». «No lo hago por consideración», aclaré. «Lo hago porque, a pesar de todo, no quiero veros sufrir, pero ya no voy a sacrificar mi vida por la vuestra». Mi madre, que había estado extrañamente silenciosa, se levantó con dificultad y caminó hacia un pequeño secreter en la esquina del salón. Lo abrió con sus manos temblorosas y sacó una caja de madera que reconocí de inmediato. Era donde guardaba sus tesoros, las alianzas de boda de sus padres, algunas joyas modestas, fotografías antiguas. Sacó algo y volvió a sentarse frente a mí. Era un recorte de periódico amarillento. «Es tu relato», dijo extendiéndomelo. «El que ganó el premio regional hace 2 años. Lo encontré por casualidad en un periódico. No sabía que escribías bajo el nombre de Ana Vega». Tomé el recorte, sorprendida. Era uno de mis primeros relatos publicados. Una historia sobre una niña que encontraba un mundo secreto en el desván de su abuela. Lo había firmado con seudónimo precisamente para que mi familia no lo relacionara conmigo. «Lo leí muchas veces», continuó mi madre. «Pensé que esa Ana Vega tenía talento. Nunca imaginé que eras tú». Su voz se quebró. «Supongo que hay muchas cosas que nunca imaginé sobre ti». No supe qué responder. Durante años había anhelado su reconocimiento, y ahora que lo tenía, descubría que ya no lo necesitaba. Era como recibir un regalo largamente deseado cuando ya has aprendido a vivir sin él. «No vine aquí buscando tu aprobación, mamá», dije finalmente. «Vine a aclarar las cosas, a poner fin a los secretos y a las falsas expectativas, y a deciros adiós, al menos por un tiempo». «¿Te vas?», preguntó Javier alarmado. «No físicamente. Seguiré en Madrid. Pero necesito distancia emocional. Necesito saber quién soy yo, Elena, sin ser definida como vuestra hija, vuestra hermana, vuestra salvadora o vuestro fracaso». Mi padre asintió lentamente, como si por primera vez realmente me escuchara. «Lo entiendo», dijo, y creo que era sincero. Al levantarme para irme, mi madre me tomó del brazo. Sus ojos, tan parecidos a los míos aunque nunca lo había notado, me miraban con una mezcla de arrepentimiento y algo que podría haber sido orgullo. «Siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros», murmuró. Ojalá lo hubiera visto antes. No era una disculpa, no realmente, pero viniendo de Carmen Sánchez, era casi una rendición. Asentí,
sin prometerle nada, sin cerrar la puerta por completo, pero sin dejarla abierta de par en par. Cuando salí de aquel piso en Malasaña, el aire primaveral de Madrid me recibió como un viejo amigo. Saqué el móvil y por primera vez en días respondí al mensaje de Pablo. La verdad ya está sobre la mesa. ¿Te apetece un vino esta noche? La respuesta llegó casi de inmediato. Siempre. Las calles de Madrid nunca me habían parecido tan amplias, tan llenas de posibilidades, como si la ciudad también hubiera estado esperando que yo me liberara, que me permitiera ocupar todo el espacio que merecía. Dejar una familia tóxica no siempre es un acto ruidoso. A veces es una decisión tranquila tomada mientras desayunas café con tostadas un lunes por la mañana. Después de aquella reunión, no volví a casa de mis padres. No fue una promesa dramática de nunca más, ni hubo puertas cerradas de golpe. Simplemente dejé de ir. Dejé de pagar sus facturas. Dejé de contestar llamadas a cualquier hora. Dejé de ser la solución a problemas que no eran míos. Empecé terapia. La primera sesión con Lucía, mi terapeuta, fue en una pequeña consulta cerca de Plaza España. Me senté en un sofá gris claro, con las manos inquietas sobre mi regazo, sin saber por dónde empezar. «¿Qué te trae por aquí, Elena?», preguntó con voz calmada. «Creo que nunca he sabido quién soy realmente», respondí tras un largo silencio. Siempre he sido lo que otros necesitaban que fuera. Durante esa hora, apenas rasqué la superficie de 32 años de expectativas ajenas, pero fue un comienzo. Semana tras semana, fui desenredando la madeja de mi identidad, separando los hilos, los que me pertenecían y los que otros habían tejido por mí. El amor no se supone que deba sentirse como una obligación envuelta en culpa, me dijo Lucía en nuestra cuarta sesión, mientras yo lloraba por la sensación de haber traicionado a mi familia. El amor verdadero da espacio para crecer. Esas palabras resonaban en mi mente cuando rechazaba las llamadas de mi madre, cada vez menos frecuentes, o cuando borraba los mensajes de Javier sin leerlos. No era crueldad, era supervivencia. Mi apartamento en Lavapiés, antes solo un lugar para dormir entre jornadas interminables de trabajo, se convirtió en mi refugio. Lo llené de libros, de mantas suaves, de plantas que necesitaban cuidados simples pero constantes. Como yo, el silencio que antes me aterraba, porque significaba estar a solas con mis pensamientos, ahora me sanaba. Era un silencio que curaba en lugar de herir. Mi rutina diaria cambió. Ya no estructuraba mis mañanas alrededor de llamadas para comprobar que mi madre había tomado su medicación. Ya no dedicaba mis domingos a preparar tuppers para toda la semana de mi padre. Ya no calculaba mentalmente cuánto podía gastar en mí misma después de apartar dinero para ellos. Una tarde de octubre, casi 3 meses después de aquella cena, recibí un email de una editorial importante. Habían leído mi relato en una revista literaria y querían hablar sobre la posibilidad de publicar una colección completa. Lo leí 5 veces, incapaz de creer que alguien valorara mis palabras lo suficiente como para querer imprimirlas, encuadernarlas, compartirlas con el mundo. Mi primer impulso fue llamar a mi madre. El segundo, darme cuenta de que nunca había sido ella a quien realmente quería contarle mis logros. Solo buscaba una aprobación que nunca llegaría. Llamé a Pablo en su lugar. Celebramos en un pequeño restaurante peruano de Chueca. A medida que la noche avanzaba y el pisco hacía efecto, le conté todo. Mi infancia a la sombra de las expectativas de mi madre, los años sosteniendo una familia que me consideraba un fracaso, la liberación de finalmente romper esas cadenas. Mi madre siempre decía que me faltaba ambición. Concluí con una sonrisa irónica. Mientras tanto, yo financiaba silenciosamente su vida. Pablo me miró con esos ojos cálidos que habían aprendido a leerme. Sabes que no tienes que demostrarle nada a nadie, ¿verdad? Ni siquiera a mí, ni siquiera a ti misma. Algo se desanudó dentro de mí con esas palabras. Toda mi vida había estado intentando demostrar mi valía. A mi madre, a mi familia, al mundo literario, incluso a mí misma. ¿Y si simplemente existiera? Si simplemente escribiera porque las palabras me llamaban, ¿no para probar que podía hacerlo? ¿Si amara sin calcular el retorno? Eso suena peligrosamente a libertad, dije, y ambos reímos. Esa noche, mientras volvía a casa bajo la lluvia fina de Madrid, sentí que estaba caminando hacia algo nuevo. No sabía exactamente qué era, pero por primera vez, la incertidumbre no me aterraba.
Mi vida fue transformándose poco a poco. Publiqué mi colección de relatos bajo mi verdadero nombre, Herencias Invisibles, por Elena Sánchez. Recibí reseñas moderadamente positivas y algunas críticas, pero lo más importante es que mis palabras existían en el mundo, independientes de mí. Pablo se convirtió en una presencia constante, pero no absorbente. A diferencia de mi familia, respetaba mis espacios, mis silencios, mi necesidad de soledad creativa. No intentaba completarme, simplemente caminaba a mi lado. En Navidad, la más difícil, recibí una postal de mi padre. Era sencilla, con una imagen de la Puerta de Alcalá iluminada con luces festivas. Te echamos de menos. Estamos aprendiendo, aunque sea tarde. Papá. No respondí, pero guardé la postal. Adopté a un perro de un refugio, un mestizo de labrador de ojos sabios y alma tranquila. Le llamé Lorca, y sus paseos diarios por el retiro introdujeron una rutina saludable en mi vida. Era reconfortante cuidar de otro ser, sin que eso significara anularme a mí misma. Un día, casi 6 meses después de mi última visita a casa de mis padres, me encontré con Javier en una cafetería de Gran Vía. Fue pura casualidad. Él salía de una entrevista de trabajo y yo iba camino a una reunión editorial. Nos miramos, congelados en la acera, ninguno sabiendo qué hacer. «Elena», dijo finalmente, con una mezcla de sorpresa y cautela. «Javier», respondí, sorprendida por la calma que sentía. No había resentimiento ardiendo en mi estómago, solo una especie de distancia compasiva. «¿Tienes un minuto?», preguntó. «Solo un café rápido». Lo tuvimos. Me contó que había encontrado trabajo en una empresa de logística, que estaba pensando en independizarse al fin, que nuestra madre había empezado a asistir a terapia también, aunque se negaba a admitirlo, y lo llamaba grupos de apoyo para la artritis. «Las cosas han cambiado», dijo, mirándome con ojos que por primera vez parecían verme realmente. «Nos obligaste a cambiar. No era una disculpa, pero quizás era algo más valioso, un reconocimiento. No lo hice por vosotros», respondí con honestidad. «Lo hice por mí». Asintió, comprendiendo por fin que mi vida no giraba en torno a ellos. «¿Cómo estás tú?», preguntó, y detecté genuino interés. Le hablé de mi libro, de Lorca, de mi trabajo en la editorial. No mencioné a Pablo. Algunas partes de mi vida eran solo mías. Cuando nos despedimos, no prometimos volver a vernos, pero dejamos la puerta entreabierta. No era reconciliación, era algo más parecido al respeto mutuo. A medida que pasaban los meses, la ausencia de mi familia se transformó de herida abierta a cicatriz. Seguía ahí, pero ya no dolía constantemente. Había días en que pensaba en llamar a mi madre, pero luego recordaba a la terapeuta de Lucía. No confundas nostalgia con amnesia. Extrañar aspectos de una relación no significa que debas volver a patrones dañinos. En lugar de regresar a viejos patrones, creé nuevos. Cenas mensuales con compañeros de la editorial. Domingos de lectura en el retiro con Lorca a mis pies. Noches tranquilas escribiendo mientras Pablo traducía en el otro extremo del sofá, ambos en cómodo silencio, interrumpido ocasionalmente por una cita compartida o una duda lingüística. A veces, mi padre me enviaba mensajes breves. Nunca pedía nada, solo compartía pequeños momentos. «Hoy vi tu libro en la librería del barrio». O «Hay un nuevo restaurante peruano donde antes estaba la ferretería». Una tarde de primavera, casi un año después de aquella cena fatídica, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi madre en la dirección. Dentro había un cuaderno desgastado por el uso. Al abrirlo, encontré mi propia letra infantil. Era mi primer diario, el que había escrito a los 12 años y que creía perdido para siempre. Entre sus páginas había una nota simple. «Siempre guardé tus palabras, aunque no supiera valorarlas. Sé, no lloré, pero sentí algo moverse dentro de mí. No era perdón, no exactamente. Era más como aceptación. Aceptación de que mi madre era una mujer compleja, dañada por sus propias heridas, incapaz de darme lo que necesitaba, pero que a su manera imperfecta y retorcida, había intentado conservar algo de mí. No la llamé, pero esa noche, mientras cenaba con Pablo en nuestra pequeña terraza, con las luces de Madrid parpadeando a lo lejos, le hablé de ella sin amargura. Le conté sobre su talento para la cocina,
Su risa antes de que la vida la endureciera, su manera de cantar desafinadamente canciones de Rocío Jurado cuando creía que nadie la escuchaba. Suena como alguien que nunca conocí del todo, concluí, sorprendida por la paz que sentía. Quizás algún día, dijo Pablo sin presionar. Quizás, respondí, y lo dejé ahí, como una posibilidad flotando en el aire cálido de la noche madrileña. O quizás no. Y también está bien, porque había aprendido que dejar una familia tóxica no siempre es cortar lazos para siempre. A veces es crear suficiente distancia para sanar, para crecer, para convertirte en alguien fuerte e íntegro, alguien capaz de decidir, en sus propios términos, qué relaciones merecen espacio en su vida y cuáles son mejor recordar desde lejos. Han pasado 3 años. A veces pienso en aquella cena, los platos de porcelana, los cubiertos de plata, la voz afilada de mi madre cortando el aire. Pienso en el momento en que me levanté, no con ira, sino con claridad. Ese fue el momento en que me liberé. Esta mañana, mientras preparaba café en mi apartamento nuevo, un luminoso ático en Chamberí que pude comprar con los derechos de mi segunda novela, recordé las palabras que mi madre pronunció aquella noche. No recibirás ni un céntimo de mí, vaga desgraciada. Ahora puedo sonreír al recordarlas, no porque hayan dejado de doler completamente, sino porque han perdido su poder sobre mí. La gente piensa que la venganza necesita ser dramática, fuegos artificiales de resentimiento, explosiones de recriminaciones, pero he descubierto que la venganza más poderosa es elegir no jugar al juego, no intentar demostrar tu valía a quienes nunca la verán, no empequeñecerte para personas que nunca te harán espacio. Lorca, ahora un perro de mediana edad con canas alrededor del hocico, se estira perezosamente en el parqué mientras termino mi café. Pablo ha salido temprano. Está trabajando en la traducción de una novela canadiense que le está dando dolores de cabeza lingüísticos. El problema no son las palabras, me explicó anoche. Es el ritmo, la música que hay detrás. Le entiendo perfectamente. Mi teléfono vibra con un mensaje de mi editora. Las primeras reseñas de mi novela son positivas. El País dice que eres una voz necesaria en la literatura española contemporánea. Escribe, y añade varios emojis de celebración. Sonrío. El éxito se siente diferente cuando no lo buscas como validación. No recibí ni un céntimo del testamento de mi madre. Ni lo necesité ni lo esperé. Pero tengo algo que vale mucho más. Respeto propio, paz y una vida construida en mis propios términos. Y si tuviera que elegir de nuevo, seguiría dejando los cubiertos sobre la mesa, sonriendo y marchándome. El timbre suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es María, mi asistente en la editorial, con las pruebas finales de la antología que estamos preparando. A sus 23 años, me recuerda a mí misma cuando empezaba, hambrienta de palabras, de historias, de un lugar en el mundo literario. Pero a diferencia de mí, ella no se esconde. Su talento brilla a plena luz, sin disculpas. Tu padre me ha llamado, me dice Pablo esa noche, mientras preparamos la cena juntos. Cortamos verduras en perfecta sincronía, un baile doméstico que hemos perfeccionado con el tiempo. Quiere saber si podemos ir a comer el domingo. Mi cuchillo se detiene sobre una berenjena. Hace casi un año que no veo a mi padre. Nos escribimos ocasionalmente, mensajes breves pero cordiales. Sé por Javier que mi madre sufrió una recaída de la artritis el invierno pasado, que ha envejecido más rápido de lo esperado. ¿Los dos?, pregunto, sabiendo que Pablo entenderá. Solo él, responde. Dice que quiere hablar contigo de algo importante. Asiento. Han pasado 3 años de distancia controlada. 3 años en los que he construido una vida que no depende de su aprobación. 3 años en los que he aprendido que puedo amar a mi familia sin dejar que me destruyan. Dile que sí, respondo, sorprendiéndome a mí misma. El domingo comemos en un pequeño restaurante asturiano cerca de Ópera. Mi padre ha perdido peso y su pelo está completamente blanco ahora. Pero hay algo diferente en su postura, en su mirada, una especie de determinación que nunca había visto en él. Me habla de cosas cotidianas primero, el barrio que está cambiando, un viaje que hizo a Asturias para visitar a su hermano, lo mucho que le gustó mi última novela. La leí 3 veces, dice, y veo en sus ojos que no miente. Finalmente, después del postre,
Saca un sobre del bolsillo de su chaqueta. Tu madre quiere verte, dice sin preámbulos. Está enferma, Elena. Más de lo que deja ver. Mi estómago se tensa, pero mi voz permanece tranquila. Lo siento por ella. No te pido que vuelvas a ser quien eras antes. Continúa, y me sorprende su claridad. Sé que nosotros, que ella, te hicimos mucho daño, pero está cambiando. La enfermedad, la terapia, tu ausencia, todo eso la ha cambiado. La gente no cambia tan fácilmente, papá. No ha sido fácil, responde, y veo décadas de matrimonio complicado reflejadas en las arrugas alrededor de sus ojos. Y no es perfecta, pero es sincera. Me entrega el sobre. Dentro hay una carta escrita con la letra irregular de mi madre, afectada por la artritis. La leo allí mismo, consciente de la mirada atenta de mi padre. Elena, comienza. No sé cómo escribir esto porque nunca he sido buena expresando lo que siento. Quizás por eso tú escribes, para dar voz a todo lo que yo callé. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve, pero el orgullo se mezclaba con miedo y envidia. Miedo de que fueras más valiente que yo, de que vivieras la vida que yo no me atrevía a vivir. Envidia de tu libertad, de tu talento, de tu capacidad para crear mundos con palabras mientras yo me sentía atrapada en el mío. Continúa con disculpas, con reconocimientos tardíos, con una honestidad cruda que nunca había visto en ella. La carta termina sin pedir nada, sin expectativas. No espero tu perdón ni tu regreso. Solo quería que supieras que, aunque tarde, he aprendido a verte, y lo que veo me llena de orgullo. Doblo la carta y la devuelvo al sobre. Mi padre espera, paciente. ¿Qué quieres que haga con esto? Le pregunto. Lo que tú decidas, responde. Y por primera vez siento que realmente respeta mi autonomía. Solo pensé que merecías saber. Nos despedimos con un abrazo tentativo. Prometo pensarlo, sin comprometerme a nada más. Esa noche, sentada en mi estudio con Lorca a mis pies y la carta de mi madre sobre el escritorio, reflexiono sobre el poder de decir basta. No fue un grito lo que me liberó, sino un susurro decidido. No fue odio, sino amor propio. Pablo entra con 2 tazas de té y se sienta en silencio junto a mí. No pregunta, no aconseja. Simplemente está. ¿Sabes qué es lo más extraño? Digo finalmente. Una parte de mí siempre deseó esto. Que me vieran, que reconocieran mi valor. Y ahora que ha sucedido, descubro que ya no lo necesito para estar completa. Eso es crecimiento, responde con una sonrisa suave. Al día siguiente, tomo una decisión. Llamo a mi padre y le pido la dirección del médico de mi madre. Hablo con él. Entiendo la gravedad de su condición. No es terminal, pero es crónica y progresiva. El dolor será su compañero constante. No visito a mi madre inmediatamente. En cambio, le escribo. Una carta honesta donde no prometo volver a su vida como antes, pero donde dejo una puerta entreabierta. Le hablo de límites, de expectativas, de la necesidad de construir algo nuevo sobre los escombros de lo viejo. Le hablo como la adulta que soy, no como la niña que siempre quiso complacerla. Un mes después, nos encontramos en un café neutral, no en su casa, no en la mía, terreno imparcial. Ella parece más frágil físicamente pero más fuerte en otros sentidos. Hablamos poco de pasado, más de presente. No hay grandes revelaciones ni momentos dramáticos. Solo 2 mujeres adultas intentando conocerse por primera vez. Vuelvo a verla ocasionalmente. Visitas breves, conversaciones cautelosas. A veces Pablo me acompaña. Mi madre y él han desarrollado una extraña complicidad basada en su amor compartido por la literatura rusa. A veces voy sola. Establecemos una rutina incómoda pero funcional. Un domingo, casi 4 años después de aquella cena fatídica, mi madre me entrega una caja pequeña antes de que me vaya de su apartamento. Era de tu abuela, dice. Quiero que la tengas tú. Es un antiguo anillo de plata con una pequeña amatista. Sencillo pero hermoso. ¿Por qué ahora?, pregunto. Porque por fin entiendo que los legados importantes no son los que se fuerzan, sino los que se ofrecen libremente, responde. Y por un momento veo a la mujer que podría haber sido si la vida la hubiera tratado con más amabilidad. Acepto el anillo, pero no lo uso. Lo guardo en mi joyero como un recuerdo de que las relaciones, como las personas, pueden cambiar. No siempre como esperamos,
no siempre tanto como necesitamos, pero pueden cambiar. Este otoño, mientras preparo mi tercera novela, recibo una invitación para dar una charla en un instituto. Hablo a adolescentes sobre el poder de las palabras, sobre encontrar su propia voz. Una chica de ojos intensos me pregunta después si es posible liberarse de las expectativas familiares sin romper completamente con la familia. A veces, respondo con honestidad, pero primero tienes que liberarte dentro de ti misma. Tienes que aprender que tu valor no depende de su reconocimiento. Mientras camino a casa esa tarde, pienso en el poder de decir suficiente, en la quieta revolución que supone establecer límites, en cómo el verdadero coraje a veces consiste simplemente en levantarse de una mesa donde ya no eres alimentada emocionalmente. No recibí ni un céntimo del testamento de mi madre. No lo necesitaba. Mi herencia real ha sido la libertad de definirme a mí misma, de escribir mi propia historia, de decidir qué relaciones merecen espacio en mi vida y en qué términos. Y si mañana todo desapareciera, los libros publicados, el apartamento en Chamberí, el reconocimiento profesional, seguiría teniendo lo más valioso, la certeza de que soy suficiente, que siempre lo fui, y que el mayor acto de amor propio fue reconocerlo y actuar en consecuencia, levantándome de aquella mesa familiar con la cabeza alta, sonriendo mientras cerraba la puerta tras de mí, no con un portazo de ira, sino con la suave determinación de quien por fin se elige a sí misma.